En este video vamos a hablar sobre la capa de transporte. Primero, ¿qué es la capa de transporte? Es el cuarto nivel del modelo OSI. Y el modelo OSI no es otra cosa que un modelo de referencia que sirve para entender académicamente el funcionamiento de una red. Esta es la responsable de la regulación del flujo de información desde un origen hasta un destino, y se preocupa de que este flujo de información ocurra de manera confiable y precisa. Pero, ¿y de qué se encarga la capa de transporte? Se encarga de preparar los datos recibidos de la capa de aplicación para el transporte a través de la red, y luego procesar estos datos para ser utilizados por las aplicaciones. De esta manera es capaz de proporcionar un transporte de datos confiable y económico desde la máquina origen a la máquina destino. Un protocolo es un conjunto de reglas que permiten la comunicación entre dos dispositivos. Y dentro de los servicios proporcionados por la capa de transporte existen dos protocolos, que serán descritos más adelante. Estos son orientados a conexión y no orientados a conexión. ¿Y cuáles son las funciones de la capa de transporte? Se debe tener claro que cualquier host, entendiéndose por host cualquier dispositivo conectado a la red, ya sea celular, tablet, computador, etc., puede tener múltiples aplicaciones que se están comunicando a través de la red. Cada una de estas aplicaciones se comunicará con una o más aplicaciones en otros dispositivos. Es responsabilidad de la capa de transporte mantener el flujo de comunicación entre todas las aplicaciones. Debido a que cada aplicación genera un flujo de datos para enviar a otras aplicaciones, estos datos deben prepararse para ser enviados por los medios en partes manejables. Esto incluye la encapsulación necesaria en cada sección de datos. La encapsulación es agregar encabezados en los paquetes de datos para indicar la comunicación a la cual está asociada. En cuanto al reensamble de segmentos, en el host de recepción, cada sección de datos puede ser direccionada a la aplicación adecuada. Además, estas secciones de datos individuales también deben reconstruirse para generar un flujo completo de datos que sea útil para la capa de aplicación. Los protocolos de la capa de transporte describen cómo se utiliza la información de encabezado de dicha capa para reensamblar las secciones de datos y enviarlas a la capa de aplicación. Para poder transferir los flujos de datos a las aplicaciones adecuadas, la capa de transporte debe identificar la aplicación de destino. Para lograr esto, la capa de transporte asigna un identificador a la aplicación. Los protocolos denominan a este identificador número de puerto. A todos los procesos de software que requieran acceder a la red, se les asigna un número de puerto exclusivo en ese host. Este número de puerto se utiliza en el encabezado de la capa de transporte para indicar con qué aplicación está asociada esa sección de datos. El servicio de multiplexación y demultiplexación es necesario en toda la red de computadores. En el host de destino, la capa de transporte recibe segmentos de datos procedentes de la capa de red. La capa de transporte entrega los datos a la capa de aplicación, pero imaginemos que tenemos en el computador varios procesos ejecutándose a la vez. La capa de transporte debe dirigir cada uno de los datos recibidos a uno de los procesos determinados. Un proceso puede tener uno o varios puertos, por tanto la capa de transporte entrega los datos al puerto y no directamente a la aplicación. Cada segmento de la capa de transporte contiene un campo para poder entregar los datos al puerto adecuado. En el receptor, la capa de transporte examina estos campos para identificar el puerto receptor y lo envía. A esto llamamos demultiplexación. Denominamos multiplexación al trabajo de reunir los datos en el host origen desde diferentes puertos, encapsulando los fragmentos de datos con la información de cabecera, que se usará en la demultiplexación.
Protocolos TCP y UDP. Los dos protocolos más comunes de la capa de transporte son el protocolo de control de transmisión, TCP, y el protocolo de datagramas de usuario, UDP. Ambos protocolos gestionan la comunicación de múltiples aplicaciones. Las diferencias entre ellos son las funciones específicas que cada uno implementa. UDP. UDP es un protocolo simple y sin conexión. Este cuenta con la ventaja de proveer la entrega de datos sin utilizar muchos recursos. Las porciones de comunicación en UDP se llaman datagramas. Este protocolo permite el envío de datagramas a través de la red sin que se haya establecido previamente una conexión, ya que el propio datagrama incorpora la suficiente información de direccionamiento en su cabecera. Cabe mencionar que no existe confirmación de entrega o recepción, por lo que no se puede saber si los paquetes han llegado correctamente. Entre las aplicaciones que utilizan UDP se incluyen voz sobre IP y transmisión de video. TCP. TCP es un protocolo orientado a la conexión. Este incurre en el uso adicional de recursos para agregar funciones. Las funciones adicionales especificadas por TCP están en el mismo orden de entrega, son de entrega confiable y de control de flujo. Durante una comunicación usando el protocolo TCP, las dos máquinas deben establecer una conexión. La máquina emisora, que solicita la conexión, se llama cliente y la máquina receptora se llama servidor. Por eso es que decimos que estamos en un entorno cliente-servidor. Las máquinas de dicho entorno se comunican en modo línea, es decir, que la comunicación se realiza en ambas direcciones. Las aplicaciones que utilizan TCP son navegadores web, email, transferencia de archivos.